¿Qué tal amigos del Conos Financieros? Pues estamos iniciando una nueva semana, la tercera semana del segundo semestre de 2020, muy incierta, no hay nada cierto ahorita en los mercados y bueno, para darnos información y esa certeza o la información más bien que necesitamos para poder tomar alguna decisión y ver cómo se comportan los mercados, sobre todo en estos últimos días, está Gerardo Herrera, de director de comunicación de Rismatics Financial Institute. Bienvenido como cada lunes, querido Gerardo, ¿cómo estamos? José Ricardo, un gran saludo a ti y a tu audiencia. Y bueno, pues aquí comenzamos una semana que puede ser muy interesante. El lunes no lo ha sido tanto, hay algunos datos antes, pero la semana puede ser muy interesante porque a partir de mañana, el día 14, recordemos que empiezan los reportes trimestrales. Llegan los reportes de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, en México, van a reportar durante estos días, ¿sí? No todos necesariamente el 14 o el 15, o sea, durante estos días empiezan los reportes. Y pues porque obviamente hay una gran expectativa, José Ricardo. Sabemos que el segundo trimestre fue un golpe, por no decir que un trancazo, ¿sí? En los reportes veremos qué tan fuerte fue, ¿sí? Y esto nos va a dar pie a que suceda algo que a lo mejor a algunos en la audiencia se les puede hacer contraintuitivo. Lo más probable es que la mayor parte de las compañías van a reportar pérdidas. Sí puede haber algunos sectores que reporten ganancias, sobre todo tecnología, lo hemos visto en las últimas semanas en Estados Unidos. Pero incluso en aquellas que reporten pérdidas, si estas pérdidas resultaran ser menor a lo esperado, sería una buena noticia. Que de la misma manera, si resultaran ser peor a lo esperado, sería una mala noticia. Y por ejemplo, en Estados Unidos ya tuvimos el día de hoy, siendo TRC, ya tuvimos el día de hoy una primera compañía que ya dio resultados y lo voy a comentar en un momento, ¿no? Y Ok. ya tuvimos una primera reacción de los mercados. Sus resultados fueron bastante mejores, o sea, fueron positivos, ¿sí? En segundo trimestre. Bueno, ¿quién ganó en segundo trimestre? Vamos a ver quién ganó en segundo trimestre. Y no es Netflix, no es Google, no es ninguna de O las Amazon. de tecnología. Ajá. No fue ninguna de las de tecnología. Primero quiero llamar la atención a nuestra audiencia. El cuadro que está aquí es el cierre del día de hoy de los tres principales mercados norteamericanos. El Dow Jones subió ligeramente, pero pues ligeramente. El Standard Poor's cayó ligeramente, es menos de un punto porcentual, tampoco es para alarmarse. Y vemos que el Nasdaq, ¿te acuerdas que estábamos hablando de qué bien iba el Nasdaq, etcétera? Bueno, pues hoy tuvo un revés técnico, no es señal necesariamente de ningún problema, son ajustes normales de mercado. Incluso después de varios días, semanas de rally alcista, pues esto podría incluso deberse a cierto ánimo de toma de De utilidades de utilidades. algunos inversionistas, ¿no? Bueno, Ok. pues ya aquí Vicky subió antes de que pueda haber otro rebote a la baja, ¿sí? Porque muchos expertos por aquí y por allá dicen que podría haber otro rebote a la baja, otra caída de los índices. Eh, pues a lo mejor es buen momento para tomar algunas ganancias. Entonces yo te diría, fue un día flat, ¿sí? O sea, fue un día plano, no leería demasiado todavía en estos números, porque de hecho durante la mañana se dieron varias buenas noticias, particularmente en los mercados accionarios tradicionales. Las acciones de Pfizer al alza y la de una contraparte, una compañía de biotecnología alemana que trabajan con ellos, también al alza, porque Pfizer anunció que tiene aprobación fast track para realizar pruebas de fase 3 de su posible vacuna. Un comentario de contexto para la audiencia: las vacunas tienen que pasar por 3 fases. Y este proceso puede ser, ya no digamos de meses, puede ser de años. Nunca hemos hablado en detalle de esta cuestión, pero toda la discusión sobre cuándo habrá una vacuna, recordemos que históricamente las vacunas han tomado años en desarrollarse. Una de las más rápidas en ser desarrolladas fue la de las paperas, si no me equivoco, en los 50 centes, que tardó como 4 años en desarrollarse. Eh, Muy probablemente la vacuna del coronavirus termine siendo la vacuna más rápidamente desarrollada en la historia, pero eso no significa que esté en meses, ya lo comentamos alguna vez, ¿no? Sí, sí, claro. Tienen que pasar por 3 fases de prueba: fase 1, fase 2, fase 3, donde se van haciendo correcciones y se va ampliando la muestra. Pfizer comentó hoy que espera está realizando pruebas ahorita en julio-agosto de fase 3, ya tiene autorización de las autoridades norteamericanas para hacerlo en fast track, porque una de las cosas que retrasa todo esto son las autorizaciones normales de las autoridades de salud.
No necesito decir que pues obviamente se le está dando una gran prioridad a todas las posibles vacunas. Tal vez en otra sesión, José Ricardo, sería interesante que habláramos de la carrera por la vacuna, que también es una carrera de negocios, ¿eh? Por Claro. supuesto que aquellos que salgan con la vacuna saben que tienen una mina de oro en las manos, ¿sí? Oye, Gerardo, y sobre todo que la gente, que los inversionistas, como son los retails, los minoristas, los pequeños, entiendan que esas noticias, este tipo de noticias, pues tienen ciertos protocolos que también, si escuchan pues a las compañías farmacéuticas decir, no quiere decir como bien comentas que el día de mañana ya tengan la vacuna, ¿no? Creo que es un tema, como ya lo hemos dicho y con sabia expresión, mi querido Gerardo, no somos especialistas en ese tema y tampoco hay que dejarnos llevar por estas pequeñas olas que luego parecen ser tsunamis, ¿no? Y mueven los mercados, ¿no? Sí, efectivamente, porque a ver, innegablemente esto son buenas noticias y a ver, la gente que hoy estuvo comprando acciones de Pfizer no fue porque piense que vaya a haber una vacuna en los consultorios médicos de la esquina en septiembre, Claro. es porque saben que a largo plazo esto va a ser una mina de oro para quien salga primero, incluso para quien salga en segundo y tercer lugar, por supuesto. Yo creo que este va a ser un país, este es un país que enorme. O sea, si nos ponemos a pensar, José Ricardo, ¿cuánta gente el día de hoy en el mundo quisiera aplicarse esa vacuna? ¿Sí? Otra cosa es cuánta gente se la puede aplicar por costo. No se ha hablado del costo, que es un tema bien complicado, bien interesante. El otro punto que alguna vez comenté, ya hay cola. Claro. Otro de los proyectos de vacuna que pues, parece ir en buen camino es el de AstraZeneca con la Universidad de Oxford. La Unión Europea ya comprometió con AstraZeneca 400 millones de dosis para el día que la vacuna esté lista. Entonces, la vacuna está todavía creándose, todavía está probándose, todavía no está en producción masiva. Esto es bien importante, porque incluso si hubiera una vacuna probada en septiembre, octubre, hay una pequeña cuestión, hay un obvio cuello de botella, la capacidad de producirla. Si 1.000 millones de personas quieren la vacuna, deja tú 1.000 millones. Si 800 millones, si 500 millones de personas quieren la vacuna, no hay, sí, es lo que nos dicen los expertos, no hay hoy por hoy la capacidad instalada, Correcto. a menos que desviaras capacidad instalada de otras vacunas, por ejemplo, de otros medicamentos. Y tampoco Oye, vamos a hacer eso. y ahí nos metemos en un tema ya bioético que ya mejor no, Exactamente. no Entonces, por queremos, eso hay que ¿no? ser cuidadosos con esto. Sigue siendo buenas noticias, pero hay que ser cuidadosos y no echar las campanas al vuelo de para noviembre, diciembre ya estamos vacunando y vacunados y nos vamos de shopping a Madrid, ¿no? Una Es cosa por el correcto, estilo. Hay que correcto, sí. evitar ese tipo de pensamiento a Madrid o a donde sea. Me voy Sí, sí, me a voy de exponerme, ¿no? A exponerme exactamente. al contagio. Sí, claro, definitivamente. Exactamente, me voy de vacaciones un mes, o sea, porque no voy a salir de vacaciones todo el año, ¿no? O sea, Y sobre no, todo hay que ser que, cuidadosos. Uh -huh. si me lo permites, Gerardo, que también entienda, digo, yo no soy experto, pero entiendo que el tema de los virus es muy complicado, Traicionero. no Uh -huh. existe como una certeza, no hay un protocolo como en las matemáticas, a lo mejor si en las inversiones no existen tantos, existen protocolos, pero lamentablemente para un virus entiendo que no es tan sencillo, muta, en fin, ¿no? Entonces, digo, Efectivamente, date cuenta que este es un virus que llevamos 6 meses de conocer. Y yo me acuerdo la primera vez que oí hablar de este virus, pues era una gripa peculiar, una gripa diferente que venía de China. Y hoy terminamos con un virus altamente contagioso que se puede contagiar por el aire, según lo último que ha dicho la Organización Mundial de Salud, en espacios cerrados, quede muy claro, pero cuyas consecuencias pueden ser hasta daño cerebral, según nos vienen diciendo. Eso sí, no sí, lo sí. sabíamos en enero, eso no Y, nos lo y, dijeron en enero. y aún no, tampoco tenemos estudios de los que ya hayan sido infectados. No sabemos cuáles sean las consecuencias a A corto y largo mediano plazo, plazo, ¿no? porque no Entonces también estamos ni es siquiera en otra. el largo plazo, Sí, sí, efectivamente. totalmente, ¿no? O sea, Entonces, ¿cómo quiere que sea? La noticia de que a Pfizer le autorizaron en Fast Track iniciar fase 3 de pruebas, Pfizer indicó que aproximadamente con 30,000 sujetos de prueba, que también tiene su cuestión conseguir los 30,000 personas, etcétera. Bueno, pues todo esto
sí llevó a los mercados. De hecho, al principio los mercados en Estados Unidos estaban creciendo, y después se fueron desacelerando un poco por otro aspecto que ahorita voy a mencionar. Ok. Como vemos, yo creo que este titular resume muy bien la expectativa durante el día. Se desaceleró el mercado en las últimas horas. Durante el día era fundamentalmente por la expectativa sobre vacuna, la de Pfizer, impulso de Pepsi. Pepsi dio a conocer resultados y ¿qué crees? No les fue mal en segundo trimestre. Ok. Ahora, recordemos, y al analizar los datos, incluso hoy estaba el CEO de Pepsi en todos los medios dando entrevistas. No, oye, qué bien les fue, ¿no? Digo, considerando las circunstancias. Y más allá de decir, pues sí, o sea, el confinamiento nos ayudó, señalo dos cosas que creo que es interesante destacar. Pepsi ganó no tanto por bebidas, sino por botanas. Recordemos que Pepsi es uno de los líderes en botanas. Ok. Entonces hubo una gran acumulación de botanas, pero más allá de eso, él señaló un hecho interesante. La lectura de ellos es, todos sabemos que todas estas grandes marcas tradicionales pues han ido erosionando su participación de mercado. La gente va buscando nuevos productos, productos orgánicos, marcas nicho, etcétera. Eh, pero algo que él señalaba y que creo yo que muchos mercadólogos estarían de acuerdo con él, en casos de temor, de duda, la gente se va hacia las marcas tradicionales, hacia las marcas seguras, ¿sí? O sea, no prueba, ¿sí? No experimenta, se va hacia marcas tradicionales. Entonces, pues sí, habrá muchas marcas interesantes de botanas orgánicas y cosas por el estilo, pero pues no hay nada como lo ya conocido, ¿no? Sobre todo si te tienes que ir al súper a abastecer porque te vas a regresar a tu casa y te vas a quedar encerrado mes y medio, ¿no? Entonces, bueno, pues Pepsi nos dio esa buena noticia el día de hoy, fue una buena noticia para ellos y eso movió el mercado. Con todo y todo, vemos que fuera del Dow Jones todos quedaron ligeramente negativos, lo cual me lleva al siguiente punto. ¿Qué es lo que de alguna manera le ha puesto un freno? No ha parado por completo, pero ha puesto un freno a ese rally alcista. Veamos esta gráfica del New York Times del día de ayer. Este es el comportamiento de los casos en Estados Unidos. Esas notas que estamos oyendo de lo que está pasando en Texas, de lo que está pasando en Miami, de lo Florida. que está pasando en California, pues aquí están los datos. O sea, Estados Unidos se está enfrentando ahorita a un alza de casos que no la había tenido ni en abril, que había sido, o se pensaba que había sido, el momento más oscuro de la pandemia en Estados Unidos. ¿Sí? Obviamente está toda la discusión si se reabrió muy rápidamente, que además es una discusión muy cargada políticamente en Estados Unidos, porque son fundamentalmente estados republicanos los que reabrieron rápido, como Florida y Texas, eh, mientras que los estados demócratas se fueron mucho más tranquilos. Por ejemplo, Nueva York está muy bajo control y justamente una de las notas del fin fue que Florida tuvo 15,000 contagios en un día. Yo le pido a la audiencia visualizar eso. 15,000 contagios en un día. Un estado de la Unión Americana. Y ¿Sí? considerando todavía tenemos que ver los 15 días después de los contagios para ver cómo Exactamente. evoluciona la enfermedad, ¿no? Ya Exacto. lo que Nueva menos York. queremos ver las Ajá. muertes, ¿no? O sea, Exactamente. De hecho, las muertes en Estados Unidos habían ido a la baja y desde hace unos 4 o 5 días se están incrementando. ¿Sí? Yo diría que incluso lo que notan los analistas americanos es que no solo les preocupa el aumento del número de contagios, sino que las muertes que iban en descenso se están volviendo a acelerar. Eso es preocupante, ¿no? Hoy Shalala, una famosa representante demócrata en el Congreso americano, que es justamente la representante de la zona de Miami-Dade, ¿sí? Donde está Miami Beach, toda la zona que conocemos los turistas, ¿no? de De turismo, sí. Miami. Hablaba de lo alarmante que está la situación, de cómo los alcaldes están totalmente desesperados y los hospitales completamente saturados. ¿Sí? Entonces, pues esa última parte de la curva que nuestra audiencia puede ver en pantalla es la que está preocupando ahorita. ¿Sí? O sea, parece que este es, ya no sé si es la segunda ola, el segundo rebrote, el segundo momento de la primera ola. O sea, no me atrevo a dar un diagnóstico de esto que a veces incluso parece que los expertos se pelean entre ellos para ver cómo lo clasifican. Pero el Sí, punto es, se están elevando los casos y eso está poniendo nerviosismo en ciertos sectores del mercado financiero por la cuestión obviamente de, bueno, Shaleila pidió, ¿sí? No digo que vaya a pasar, pero Shaleila le pidió al gobernador de Florida
que decrete un nuevo confinamiento de 10 días, por lo menos. ¿Sí? 10 días. Sí, no creo que vaya a suceder, ¿sí? Pero, por ejemplo, si eso sucediese, por ejemplo, sé que en Los Ángeles, si el gobernador ya ordenó cierre de indoor dining, o sea, la parte adentro de los restaurantes cerradas y cierre de bares, ¿sí? Ok. No es confinamiento, quede muy en claro, no es confinamiento. Si se volviera medidas de confinamiento, que tampoco lo descartaría, esto es algo que tenemos que ver día a día, que deciden los alcaldes, que deciden los gobernadores, etcétera. Si hubiera nuevamente confinamientos regionales o estatales, pues obviamente esto sí podría ponerle un parón al rally alcista, ¿sí? Entonces hay que ver qué pasa en los siguientes días, ¿sí? Y bueno, pues esta es la perspectiva y obviamente pues el mercado mexicano pues sigue un poco la tendencia internacional. No diría, a ver, terminó ligeramente con una ligera pérdida del 0.14%. O sea, si me preguntas prácticamente, técnicamente está flat, estadísticamente está flat. O sea, nada de esto lo benefició ni lo perjudicó. Yo creo que hay más expectativa en estos momentos ver los primeros reportes trimestrales de empresas mexicanas, sobre todo por sectores, ¿sí? Claro, Para claro, ver cómo eso es pudieran ver. importantísimo. Sí, Importantísimo exactamente. que nos comprenda el público que nos está escuchando, que es necesario que se comprendan los sectores, ¿no? Todos los Exacto. riesgos que ellos, pues ahora sí tienen intrínsecamente, pues que hagan el análisis fundamental debido, ¿no? Con estos Exacto. números y ahora sí a tomar decisiones, ¿no? Sí, porque innegablemente sabemos que va a haber sectores. Hoy Banamex estimaba la caída del PIB en el segundo trimestre por ahí del 17%. Vaya, sí es tremendo, pero es lo que esperábamos. Ahora, dentro de esa mala noticia, pues obviamente habrá sectores diversos. Recordemos que, por ejemplo, las ventas de carros cayeron 40%. Eh, Claramente, sector automotriz, todo el sector industrial, sector construcción son los que pues, se puede esperar que sean los más dañados por el confinamiento. Y de ahí, por ejemplo, sector alimentario, no tanto, sector autoservicios, no tanto, no quiere decir que vayan a estar en positivos, aunque bueno, lo de Pepsi fue una buena noticia, ¿sí? Se esperaba que Pepsi iba a salir defendiéndose, ¿sí? Y salió ganando, ¿sí? Entonces, hay que esperar, hay que ver, sí podemos especular, pero mientras no tengamos números no podemos decir realmente qué fue lo que pasó. Como dije al principio, ¿por qué estos resultados trimestrales particularmente van a ser tan importantes? Yo creo que son de los resultados trimestrales más esperados en años, porque este segundo trimestre de 2020 va a pasar a la historia. O sea, este es un segundo trimestre del que vamos a hablar en 20 años. ¿Sí? El segundo Q del 2020 en historia financiera, en historia de mercados bursátiles, es uno de esos episodios de estudio. ¿Sí? Sí, 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 Porque sí. yo me atrevería a decir, muchas veces las crisis, las bursátiles, se hablan del martes negro, el viernes negro. Yo creo que en esta ocasión va a ser el segundo Q negro, ¿sí? No va a ser tanto un día, ¿sí? En otras crisis ha sido ese día donde el mercado se vino para abajo, o sea, ese día donde se abrieron, el infierno se abrió y se tragó el mercado, ¿no? Ajá. Yo creo que a la distancia, en nuestro caso, no va a ser un día en particular, va a ser, aunque se puede señalar ciertos días en febrero o marzo, yo creo que no va a ser tanto un día, sino un Q, ¿sí? El Q del confinamiento. Bien, Correcto, pues habrá que esperar a ver qué noticias tenemos y muy probablemente tengamos cosas interesantes que comentar el jueves, que previsiblemente ya habremos tenido los primeros reportes trimestrales. Y bueno, Oye, Gerardo, pues dime. y ahorita precisamente, qué bueno que sacas la parte de crédito, volvemos a lo mismo. Creo que ahorita la parte de las empresas, las capacidades ahora sí de endeudamiento que tienen, pues también se van a ver comprometidas, ¿no? Hay que ver si tienen liquidez o si aguantan otra vez una Exacto, reestructura, etcétera, y para esto es importante pues saber cómo medirlo, ¿no? Y creo que exacto. parte de lo que platicábamos es el riesgo de crédito. Ahorita el otorgar un crédito de una forma sin protocolos, creo que puede ser un gran error para cualquier tipo de empresa de cualquier nivel, ¿no, Gerardo? Absolutamente. Recordemos lo que alguna vez comenté. En épocas de crisis, la ignorancia es uno de tus peores enemigos. ¿Sí? Porque la ignorancia crea temores infundados. ¿Sí?
Entonces, por supuesto que si estás en una crisis habrá cosas que no podrás evitar, habrá cosas que tendrás que simplemente enfrentar, surfear, como suelo yo decir, surfear las crisis, ver cómo la surfeamos, pero habrá cosas que sí están bajo tu discrecionalidad, bajo tu administración, y una de esas es tu análisis de crédito, ¿sí? Si el crédito siempre es importante en cualquier economía, en cualquier empresa, más en un momento de crisis donde cada peso cuenta, donde cada crédito colocado, cada crédito solicitado vale oro, ¿sí? Eh, eh, Entonces lo tenemos el 27 de julio, le invito a la audiencia a checarlo en rismatics.com, es un gran programa. Y también quiero comentar otro, ¿sí? sí, claro. Un poco en otro contexto, pero que es realmente muy interesante y si quieres lo podemos comentar esta semana o la siguiente un poco más esa historia. Uno de los hitos de la historia financiera, uno de los grandes momentos de la historia financiera, y no porque haya sido afortunado, sino como muy desafortunado, la caída de Barings Brothers, el banco comercial más antiguo del mundo, un banco comercial del siglo XVIII, ¿sí? El banco donde la reina de Inglaterra tenía sus dineros. Su Este ahorro. banco se vino abajo en 1995, ¿sí? Después justamente de una crisis muy diferente, una crisis más de las que estamos acostumbrados, el terremoto de Kobe en Japón. Se vino abajo por las operaciones en la oficina de derivados de un joven trader de 29 años que aparece aquí en la imagen, Ajá. Nick Leeson, ¿sí? Nick Leeson, que era el trader estrella de los mercados asiáticos de Barings Brothers. Para que nos demos una idea, digo, no se trata de una clase de historia, aunque en otra sesión podría platicar un poquito más la historia de Barings Brothers. Barings Brothers fue el banco que financió la compra de Luisiana por parte de Estados Unidos. Ok. Cuando no había JP Morgan, cuando no había Goldman Sachs, el banco con el que el gobierno americano financió la compra de Luisiana y financió la primera infraestructura de ferrocarriles al medio oeste fue Barings Brothers, ¿sí? Ese nivel de banco era. O sea, Fue el banco que... estamos hablando de un banco que tenía todas las capacidades para seguir y que, vaya, yo creo que debió haber sido el banco de que a lo mejor en la crisis de 2007 decían muy grande para caer, ¿no? Y pues creo que Exacto. este banco está más grande representado, yo creo que más de los bancos pues vaya, quebraron en el 2007, ¿no? En la crisis del No fue 2007. este banco que quebró en 1995, No, pero ¿sí? me refiero a de Bueno, tamaño, representaba más así, por tamaño de supuesto. todos estos del 2007, ¿no? Sí, Y platícanos un poquito, digo, tenemos tiempo y nos gustaría escuchar bien la historia, sobre todo para que los que nos escuchan y hay muchas personas que las están invitando a invertir y lo pongo entre comillas en derivados, que tiene que ser una disciplina que debe ser aprendida y que debe de ser pues ahora sí que refinada día tras día. Platícanos un poquito de la historia, Gerardo, y cómo, pues vaya, los que estén interesados pueden empezar a darse de alta para agosto del 2020, Gerardo. pues mira, él era el trader de derivados estrella de Barings en Asia. Tenía un portafolio que le rendía cada vez más al banco. Y cosa curiosa, estamos hablando de 95, donde no había muchísimo la tecnología que tenemos el día de hoy. Entonces, él hacía operaciones de derivados. Una de las operaciones que hacía es Straddle. Straddle es una operación que yo enseño en un curso de derivados básico, ¿sí? Lo que ahorita es parte de un curso de derivados básico, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Hace 25 años era una técnica avanzada, ¿sí? Ok. Y cuando todo, esta es una foto real de esa época, cuando además todas las conciliaciones se hacían con papel, todavía, ¿sí? Entonces, operaciones que hoy son relativamente sencillas y sencillas de entender. Cualquier estudiante de finanzas que haya llevado derivados o cualquier persona que haya llevado derivados, no es un curso demasiado técnico. Con Ok. entender básicamente derivados se puede tomar el curso porque él no es demasiado técnico. Es más, yo te diría, él estuvo en un banco antes de que hubiera todos los modelos cuantitativos que hay ahorita, ¿sí? Él no es un perfil particularmente técnico, es un perfil muy estratégico. Saber ver, eso sí tenía un gran ojo, un gran colmillo para saber ver para dónde se iban los mercados, para dónde iban a ir los índices, porque pues el derivado es un poco
apostarle a esa tendencia futura, ¿sí? Si va a caer en un precio por arriba, por abajo, etcétera, y de ahí salen los puts y calls. Y él fundamentalmente, él estaba en la oficina de Singapur y él fundamentalmente colocaba derivados en el mercado de Tokio, en el Nikkei. Ok. Y en 95 hay un terrible terremoto en Kobe, uno de los peores que ha tenido Japón. Obviamente hizo que el mercado accionario japonés se desplomara, ¿sí? Y eso hizo que muchos de sus posiciones pues se tuvieran que ejercer cuando él pensaba que no se iban a ejercer y Ok. que en condiciones normales no se hubieran ejercido, pero pues obviamente así como una pandemia no la puedes meter en un juego de ecuaciones, ¿sí? O sea, ¿quién, ya no digo en el sector financiero, en negocios, quién en enero tenía en sus FODAs, en sus escenarios, pandemia? ¿Sí? Entonces, pues obviamente él no tenía terremoto terrible en Japón en sus proyecciones, ¿sí? Trató de ocultar sus pérdidas, lo logró por un tiempo y ahí es donde se revelaron muchos errores de supervisión del banco, muchos errores de supervisión del Banco de Inglaterra, errores de supervisión de las auditoras, etcétera, porque además como era el trader estrella, nadie se lo cuestionaba. Claro. Entonces, de hecho, se dice que un poco esta crisis dio origen a la disciplina de riesgo operacional financiero, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer para que no tengas esos problemas? Porque estos ya no fueron problemas técnicos, no fueron problemas bursátiles, son riesgos de operación de una institución financiera. Entonces, te puedo decir que nosotros en Rismatic lo hemos tenido aquí en México, lo hemos tenido en Sudamérica. Cualquier persona que opera en mercados, incluso aquellos que no operan derivados, cualquier persona que opera en mercados, cualquier regulador, ¿sí? Me acuerdo un curso con él que tuvimos en Perú, donde la mitad de la audiencia eran reguladores, ¿sí? Para entender, ok, ¿cómo pasó esto? Yo como regulador puedo ver cuando un banco se está metiendo en problemas, ¿sí? Porque obviamente no te van a decir. Claro. ¿Qué señales tempranas? Es un curso muy interesante, son 10 horas, bueno, no lo he comentado, el curso es con él, con Nick Leeson, con el hombre que hizo esto, él quiebra al banco, se da la fuga, lo encuentran y cumple su periodo. Él estuvo en una cárcel en Singapur, ¿sí? Y cumple su periodo en esa clase de Singapur. O sea, cumplió su deuda con la sociedad, que es mucho más de lo que podemos decir de mucha gente, ¿sí? Sí, claro. Entonces, o sea, no es un prófugo de la justicia, queden claro, no es alguien que hizo algo admirable. Pero en Rismatic estamos convencidos que tienes que aprender tanto de las historias de éxito como de las historias de fracaso. Se aprende muchísimo de los errores, ¿sí? Porque además, si tratas de evitar la vista y no ver los errores, pues es muy fácil que los cometas, ¿sí? Me acuerdo que esa vez que lo llevamos por Sudamérica, en uno de los países, aquí sí prefiero no ir en cualquier país donde había reguladores, eh, cuando al finalizar las sesiones se quedaban con él a preguntarle, etcétera, todo esto, él después me comentó, ¿sabes qué, Gerardo? Me da la impresión que ellos tienen ahorita algo andando, porque sus preguntas son muy direccionadas a como algo que A está ciertas pasando. cosas. Ajá. Exactamente, Ok. ¿sí? Y que querían preguntarle, ¿cómo me doy cuenta de que en una institución financiera está pasando algo? ¿Sí? Entonces, sea que estés por el lado regulador, sea que estés por el lado de los bancos, cualquier persona a cargo de compliance, de due diligence en una institución financiera, cualquier persona a cargo de un escritorio de operaciones de trading, porque el trading que va a describir es muy sencillo, o sea, es trading que ahorita explicamos en primeros semestres de clases de trading o de derivados en las universidades. Y como dije, no es mediado por nadie más, es él explicándote tal cual qué fue lo que hizo. Nos hubiera encantado poder tener este curso presencial, obviamente dadas las circunstancias no nos es posible, pero será un curso en línea igualmente rico, igualmente interesante. ¿Sí? Son 10 horas, comienza el 4 de agosto, chequenlo, www.rismatics.com, aprender directamente del hombre que armó una estructura con la cual se trajo abajo al banco que financió las guerras napoleónicas. Oye, Gerardo, y sobre todo una pregunta para el público que nos está escuchando. Perdón que regrese al tema, que les ofrecen invertir. Yo creo que sería muy buen ejercicio que Sí. asistieran para preguntarle, oye, ¿sabes qué? A lo mejor no que operen ellos directamente, Uh -huh. pero que pregunten, oye, me están ofreciendo tal cosa, o es que yo he detectado estos rendimientos así medio raros del 40% y me están ofreciendo tal cosa. Tal vez por ahí pues les podría servir al público que nos escucha
como preguntas por su portafolio, donde ahorita están, o los negocios que les estén ofreciendo, ¿no? Porque de hecho yo te diría un poco eso es lo que él hizo, ¿sí? Y él lo hizo más que con clientes externos, lo hizo con sus mismos supervisores en el banco, con los mismos auditores y con las mismas autoridades del Banco de Inglaterra. O sea, el tipo era brillante, Sí, sí, ¿sí? sí, 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 pero el tema es de que era la figura estrella, ¿no? Entonces, pues Exactamente. todo este tema de regulación, pues si yo veo rendimientos, pues no cuestionaría tanto, ¿no? Pero Es que vaya, ese es el punto, ¿eh? Cuando estás produciendo utilidades, el año anterior del desastre fue el año récord en que él había producido utilidades para el banco. Obviamente nadie cuestiona nada, nadie pregunta nada, ¿sí? sí, sí, Y aterrizando lo que tú dices, pues sí, a lo mejor si alguien te está dando rendimientos increíbles sin explicación, pues no quieres cuestionar, ¿sí? Y te lo cuestionas cuando esos rendimientos se convierten en pérdidas, ¿sí? Eh, Porque cuando las cosas van muy bien, aun cuando no tengan lógica, ¿sí? Aun cuando aplique el too beautiful to be true, demasiado hermoso para ser verdad, sí, nadie quiere hacer preguntas, ¿sí? En una ocasión John Hall, estuve en una mesa con él que nosotros organizamos, John Hall, el padre de la de los disciplina de de... los derivados, el gurú de los derivados. Él dijo, bueno, claro, Nick Leeson tuvo que darse la fuga, enfrentó un juicio y tuvo que cumplir años en una cárcel en Singapur porque como la operación se hizo en el mercado de Singapur, fue juzgado ahí y La encarcelado regulación ahí. era allá en Singapur, ¿ok? Exactamente. Y John Hall decía, bueno, él le generó, para que te des una idea, él le genera a Bearings 1.000 millones de libras en pérdidas en una semana. Uf, ¿Sí? mil Eh, millones de libras. 1.000 millones de libras de 95. Híjole, Por eso quebró el banco. ¿Sí? Ok. Y John Hall decía, si eso hubieran sido ganancias, ganancias hechas con sus trucos, nadie hubiera preguntado nada. claro, claro. Nadie hubiera cuestionado. ¿Sí? El problema es que fueron 1.000 millones en pérdidas. Pero cuando él estaba generando utilidades con prácticas no autorizadas, con conflictos de interés, etcétera, nadie preguntó nada. Ni el Nadie dijo banco, ni el nada. auditor, ni el banco central supervisor, nadie. ¿Sí? Entonces, absolutamente cualquier persona involucrada con riesgo operacional en una institución, este curso absolutamente vale oro. Son 10 horas de intenso aprendizaje de una de las más grandes experiencias de errores operativos en una institución financiera. Pues Gerardo, muchísimas gracias por la clase de historia, de verdad, todos los que, De nada. no, de verdad, o sea, a veces no las vemos tan cercanas, ¿no? 95 hay muchos, de los que nos escuchan que todavía ni nacían, ¿no? Pero que es Ujú. necesario saberlo para, digo, la informática, la información vuela, y ahorita el meterse en negocios de derivados, pues es parte de esa evolución, ¿no? Pero también hay que saber del pasado y de los errores, y yo creo que quién más que en este curso para que se inscriban. Muchísimas gracias, de verdad, Gerardo. No hay por qué. Bueno, nos vemos para aquí el jueves para hablar de los primeros resultados que tengamos internacionales y en la bolsa mexicana. Perfecto, Gerardo. Amigos de Halcones Financieros, pues estuvimos con Gerardo Herrera, del director de comunicación de Rismatics Financial Institute. Ya saben, estén atentos a los cursos y nos vemos el próximo jueves, mi querido Gerardo. Muchas gracias, José Ricardo. Un gusto saludarte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.